Sí, en la clase anterior fue el lema, lo que llaman aquí lema 2. En donde se tiene omega, sea omega un subconjunto abierto de Rn. Ajá. Y abierto, omega abierto. Y un x0 en omega. Ajá. Y tenemos un subconjunto de omega compacto. A compacto, ¿no? O sea, suponemos que A coincide, la cerradura de A coincide con A. O sea, A es cerrado y acotado, ¿verdad? Cerrado y acotado, ¿no? Todo con un conjunto cerrado y acotado en Rn es compacto en Rn. Ajá. Entonces, si F es localmente Lifshitz, dijimos. Si F es localmente Lifshitz, si F es localmente Lifshitz sobre omega, ajá, se sigue que hace, entonces F satisface la condición de Lifshitz sobre A, sobre todo el conjunto A porque es compacto, ¿no? Es decir, la misma constante de Lifshitz que te funciona para un punto, te funciona, que está en A, te funciona para todo A. Esa como que es la idea de, de que sea, es decir, la misma condición de Lifshitz se satisface para todo el conjunto, A, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que se hace es, esta prueba no es tan complicada. Lo que se hace es tomar la norma la demostración de esto va más o menos así. Dice que si sea M el máximo sobre K, máximo de X, de F de X sobre A, ¿no? El máximo de X sobre A. Ajá. Entonces, el máximo de la función ahí con X en A. Ajá. Y entonces existe y vamos a suponer que F, y supongamos que F no satisface la condición de Lifshitz sobre A. Sobre A. Entonces, pues hay que suponer que existe aquí suponemos que satisfaga la condición de Lifshitz, pues significa que
que para toda X y Y que satisfaga, ¿no? En A, significaría que la norma de f de X menos f de Y es menor o igual que una cierta K ajá, para toda X y para toda Y en A, para toda X y para toda Y en A, pues que existe una K positiva, ¿verdad? Tal que se cumple esta condición. Eso significa que es Lipschitz, pero que no sea Lipschitz. La negación de esto ajá, es que para que existe una K, la negación aquí, la negación de esta condición significa que existe una K positiva, tal que para toda Y, o sea, en lugar de, de en lugar de Y, entonces, para toda Y y para toda, y existen una pareja de números, ajá, existe una pareja de números, o sea, vamos a hacer la negación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, que sea Lipschitz es esta condición, ¿no? Porque para toda X y para toda Y en A, ajá, entonces tenemos esta condición y la negación sería que, que para toda K que nosotros demos, ajá, ajá, aquí sería más bien para toda K positiva, pues existen unas parejas, existen X y Y en A, tal que se cumple esta condición, ¿verdad? F de X y menos F de Y es mayor que K por X menos Y. Esa sería la negación que para toda K que nosotros demos, pues entonces podemos encontrar, ajá, para toda K podemos encontrar una pareja de números, ajá, allí. O sea, Lipschitz es que para toda X y Y en A existe una K, ajá, tal que se cumple esta condición, ¿no? Podemos encontrar una constante de Lipschitz. Y la negación sería que que existen una K tal que para toda X y Y en A se cumple esta condición. Ajá. Entonces, pues nosotros damos bajo esa condición, siempre que para cualquier constante que demos, ajá, para toda K, ajá, vamos a encontrar una pareja de números, ¿no? Entonces, para toda K que nosotros demos, esto lo podemos escribir de otra manera, ¿no? Existen una pareja de números X. Vamos a voltar esto.
Entonces existen una sucesión XN y una sucesión de YNs contenidos en A, tal que, ajá, tal que se cumple esta condición. O sea, dado que para toda K no se cumple esta desigualdad, entonces podemos tomar una sucesión tal que X de N, F de YN, es mayor o igual que N, ¿no? Ajá, para de XN menos YN, o sea, vectores así. Para N igual a 1, 2, etcétera. Porque no es Lipschitz, ¿no? Podemos encontrar una pareja para cada N, pues podemos encontrar una pareja de vectores en A, tal que se cumple esta condición. Entonces, tenemos que AN es compacto, pero AN es compacto, puesto que A es compacto, entonces las sucesiones convergen ahí, a un X asterisco, y la YN también converge a un Y asterisco, cuando la N tiende a infinito, ¿verdad? Cuando N tiende a infinito. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que si eso ocurre, y además, pues X están en A, estos son elementos de A. Ajá. Entonces, ¿qué tendríamos en esta circunstancia? Tendríamos que, si le damos la vuelta a esa desigualdad, tendríamos que, al dividir entre N, aquí, tendríamos que XN gorro menos YN es menor o igual que 1 entre N, es menor que 1 entre N, por f de x menos f de y, n, aquí n, ajá, así, f de xn menos f de yn, así. Tendríamos esta situación, ajá. Y si la n tiende a infinito, ajá, bueno, entonces, pero, ¿qué tenemos que? Tenemos que la la m, la xn está en A. Entonces, por la desigualdad del triángulo, f de xn menos f de yn es menor o igual que f de xn más f de yn. Ajá. Y esto es menor o igual que 2m. Porque recuerden ustedes que m es el máximo. Recordemos que m es el máximo. M es el máximo de quién? De la norma de f de x. Con x en A. En las notas está mal ahí. No sé por qué escribí x en k. Eso no, es absurdo, ¿no? Entonces ahí le corrigen. Si no, luego las vuelvo a escanear y se las envío. Entonces, bueno, tomando en cuenta esta, tenemos pues que xn menos yn es menor que 2m entre n. Ajá. Nos queda algo así.
Y entonces, esto implica que como esto es así, pues, bueno, pues aquí vamos a escribirle aquí la norma de f de xn menos f de yn. Esto es menor o igual que 2m sobre n. Y entonces, si hacemos que la n tienda a infinito, entonces, puesto que esto es así, entonces esto implica que xn significaría que que xn, cuando n tiene infinito, ¿qué sucede? Pues entonces, si n tiene infinito, entonces ¿Me puede, por significaría, favor, bajar tantito, profe? Gracias. este lado tiende a qué? Esto tiende a cero, ¿no? Es decir, esto tiende a x asterisco. Profesor, ¿le podrá subir un poco? Es que se bajó mucho. F tiende a asterisco, ¿no? Esto tiende a x asterisco. Esta tiende a y asterisco. Y esto es menor que... Y esto sería f de x asterisco, ¿verdad? Menos f de y asterisco. Entonces esto es menor que 2m, ¿no? Es decir, esto tiende... Y como esto es menor o igual que 2 en m entre n, pues esto tiende a 0, ¿no? Entonces, si eso tiende a 0, ¿qué significaría? Es que para todo epsilon positivo, bueno, tenemos esa situación. Y entonces, bueno, por otra parte, nosotros tenemos que, bueno, esto converge a 0. Eso por un lado tendríamos esa condición. Y bueno, por otra parte, como xn y n, vamos a ver. Bueno, ahora por otra parte, puesto que tenemos que f de x es menor o igual que m, porque m es el máximo de x, es el máximo para x ¿en qué? En A. Entonces, en particular, si m es el máximo, pues en particular f de x es menor o igual que m, ¿verdad? Entonces, porque es el ¿Le puede, máximo. perdón, bajar un poquito, profe, por favor? Sí, como Ahí tenemos mejor. esta Gracias. condición. Entonces, eso es por hipótesis, ya es compacto. Nosotros tendríamos que existe un epsilon positivo.
positivo, tal que podemos tomar esta bola de radio epsilon 0 con centro en X asterisco. Y para esa pues existe una K, ¿verdad? Tal que, entonces, tal que existe una K sub 0, tal que la norma de f de x menos f de y es menor o igual que K0 para toda X y Y en este subconjunto, ¿verdad? En esa bola de radio epsilon 0. Entonces, nosotros tendríamos que, como X tiende a, como Xn tiende a X0, a X asterisco, y esto es elemento de A, y también Yn converge a, ya vimos por lo anterior, a Y asterisco, también elemento de A. Cuando n tiende a infinito, para n tendiendo a infinito, entonces, y xn, y xn están, y yn, porque son sucesiones, son elementos de n0 para n suficientemente grande. Para n vamos a ponerle mayor que una cierta k constante, ¿no? Puede ser la misma k que tenemos en la parte anterior. Entonces, tendríamos, como es localmente Lipschitz, pues tendríamos que entonces tendríamos que f de xn coma menos f de yn es menor o igual que k xn, yn, ¿verdad? Para entonces, haciendo esto tender a infinito, ¿verdad? Pues tendríamos que una contradicción, porque tendríamos esta situación para n mayor que k, ¿verdad? Tendríamos que esto es menor que k. Entonces eso sería una contradicción con lo anterior. Suponer entonces que no es Lipschitz, ¿verdad? Nos lleva a una contradicción, entonces por lo tanto pues se cumple el lema. No sé si queda claro. Sí, bueno, si n es menor que k, si esta se cumple para n mayor que k, entonces esta desigualdad implica k es menor que n, pues implica que esto es menor o igual que quién, que es menor o igual que n por xn menos yn, ¿no? Y en este caso teníamos lo contrario, ¿no? Aquí teníamos que, y para este caso teníamos esta situación, que no es más que decir que, recuerdan que la invertimos, entonces
Aquí tendríamos que f de xn menos f de yn. Si la invertimos es mayor que n por xn menos yn, ¿no? Así. Es decir, suponer que no es Lipschitz significa que para toda n positiva, o sea, para toda constante k, existe una sucesión tal que se cumple esa condición, ¿no? Ajá. Y como los elementos los tomamos en A, pues entonces, y xn converge a A, xn converge a un punto que se encuentra en A. Ajá. Entonces, recuerden ustedes que una sucesión converge. Ajá. Recuerden que una sucesión converge a la definición de convergencia, que xn converge a x asterisco, significa que para toda epsilon positiva existe una k positiva, ¿verdad? Tal que para toda k, para toda n mayor o igual que k, ajá, la norma de xn menos x asterisco es menor que epsilon, ¿no? Es decir, a partir de cierta n en adelante, suficientemente grande, se cumple esta condición, ¿no? Y lo mismo sucede para la x asterisco, para la y asterisco, ¿no? Lo mismo sucede. Entonces, para llegar a la contradicción, lo que se hace aquí es puesto que A es compacto, ajá, damos una epsilon vecindad de x0, y para esa vecindad de x0 existe una k sub 0, tal que x converge en A, y también la otra. Ajá. Y entonces las dos xn las tomamos en n0 para n suficientemente grande. Ajá. Y entonces, como es Lipschitz, entonces tenemos aquello, ¿no? Aquella cosa. Como es Lipschitz, ajá, existe esta acá. Ajá. Y entonces, a partir de cierta n, pues convergen a un valor. Ajá. Pero aquí lo que nos interesaba era construir una sucesión en la que se vea pues una contradicción con esta otra, ¿no? Uh-huh. No sé si queda claro. Sí, no sé si queda claro. Si hay silencio, quiere decir que no está claro, ¿verdad? ¿No está claro, Hugo? Más o menos, profe. No muy, no bien.
De todas formas, profe, yo creo que puede continuar y luego ya nosotros revisamos la prueba con más calma. Ujú. Sí, claro. Ok. Ok, entonces, vamos a, vamos a continuar. Lo que dice el lema, pues, es que si tienes que en una, lo que nos dice el lema, entonces, es que si tienes, pues, una omega aquí y un conjunto compacto aquí, A. Ujú. Tomas un elemento ahí en omega, ajá, y si x0 está aquí, ¿verdad? En el conjunto compacto, ajá, nosotros sabemos que es localmente Lifshitz, ¿no? Si es localmente Lifshitz, existe una constante K, tal que en ese lugar, ajá, se cumple, tal que en esa vecindad, pues entonces tenemos que se cumple la condición de Lifshitz. Pero lo importante aquí es que para la K que encuentres en este punto, esa misma K te funciona para el conjunto compacto A. Eso es lo importante. Entonces, localmente Lifshitz sobre omega, entonces satisface la condición de Lifshitz, pero sobre todo el conjunto A. Ajá. Eso es lo que dice este lema, ¿no? Entonces, usando este lema, se puede probar pues el siguiente teorema que es importante. Ajá. Entonces se puede probar este teorema, el teorema 4. Teorema 4 que dice que sea omega contenido en Rn, x0 en omega, f de clase C1 en omega. Ajá. Y vamos, esta es primera hipótesis. Segunda, supongamos que el problema, uh-huh, supongamos que el problema de valores iniciales x punto igual a f de x, uh-huh, y x de 0 igual a x0, ajá, tiene una única solución, x de t, x, solución en el intervalo para toda t, en el intervalo AB. Uh-huh. Entonces tengo aquí un intervalo AB, por aquí debe estar el 0. Ajá. Tengo un intervalo AB, y entonces el problema de valor inicial, aquí está omega, aquí tenemos x0, entonces aquí tenemos una única solución, que sería la U, vamos a llamar la U de t,
B de X de T, coma X0, ¿no? Un pedazo de solución, ¿no? Porque recuerden que A podemos extenderlo hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de la constante de Lifshitz, ¿verdad? Lo podemos extender. Entonces, la conclusión de este teorema es que para toda epsilon positiva, es que existe una delta positiva, más bien. Existe un delta positivo, existe una K positiva, existe una K positiva tal que para toda Y, en la vecindad de radio delta y X0, es decir, aquí tenemos la vecindad de radio delta. Tal que el problema de Cauchy con esta condición x punto igual a f de x con x0y tiene una única solución. Tiene una única solución que satisface primero, pues que la 1, que x de t, y, o sea, para cualquier y que tomemos aquí está x0, si la tomamos aquí, entonces las soluciones se mantienen cerca. Así. Y esto es menor o igual que y menos y0 por e a la k por t. En valor absoluto para t, para todo el intervalo de t, de a hasta b. De a hasta b. Ese se mantienen cerca y además, 2. Y 2, el límite cuando y tiende a y0. El límite cuando y tiende a y0 de x de t, y. O sea, aquí la y funge como una variable. Esto se aproxima también a t, y0, ¿verdad? O sea que si nosotros iniciamos aquí en un punto y0, x0, y aquí tengo mi intervalo de a hasta b, aquí tengo mi solución que pasa por x0, entonces yo doy existe una delta aquí, tal que para toda solución que comience en este punto, pues se mantiene adentro, ¿no? Cerca. Se mantiene a una distancia que sería y menos y0 por e a la k por t, donde la k es la constante de Lifshitz. Entonces aquí se mantienen, para toda y, aquí se mantienen cerca las soluciones. Y obviamente cuando
cuando el límite tiende a esta solución, toda la solución converge uniformemente a la solución que pasa por X0, ¿no? Converge uniformemente a esa solución. Bueno, para probar ese resultado es para lo cual se necesitaba el lema anterior, y esa demostración de este teorema es un poco larga, ¿no? Para probar ese resultado, ¿no? Uh-huh. Es un poco largo y se usa el lema de Gromgol. El caso es que no es tan simple probar este teorema, ¿no? Entenderlo tal vez sí, pero probarlo ya es otra cosa. Profe, Bueno, perdón, ¿nos puede apuntar a la primera condición? ¿la cual condición? Eh, es No se ve bien, bueno, ¿verdad? lo que satisface, la primera cosa que satisface, la primera conclusión de este teorema, que Uh-huh. está del otro lado del pizarrón hasta Ok, abajo. lo vamos a escribir aquí, ¿no? Oh, ok. Para que Gracias. quede claro, ¿sí, no? Vamos a ver. Sí, o sea, nosotros tenemos pues el omega, ¿no? Y las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis principales? Que tienes el omega en Rn. Uh-huh. Tienes un punto X0 en omega. Omega es abierto. Y F es de clase C1, ¿verdad? En omega. Ajá. F es de clase C1. Uh-huh. Y entonces, la segunda hipótesis es que vamos a suponer que el problema X punto igual a F de X, el problema de Cauchy en el 0 es igual a X0, ¿no? Así. Entonces aquí está tu omega, ¿no? Y aquí, tiene solución. Tiene solución y esa solución la llamamos X de t, X0, ajá, para toda t en el intervalo AB. Uh-huh. Entonces, aquí tenemos X0, ¿sí? Y lo que tenemos es un arco de solución, ¿verdad? Un pedazo de solución. Este pedazo de solución es el que llamamos X de t, X0, ¿no? Y está definida en el intervalo, ajá, está definida en un intervalo cerrado A, B. Uh-huh. Bajo estas hipótesis, tenemos la conclusión, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos probar? Conclusión 1. ¿Qué es lo que querías que escribiera, verdad? Dice, existe una Sí, gracias. delta positiva. Uh-huh. Y existe una K positiva. Sí, está. Esa K, ¿sabes de dónde va a salir? Va a salir porque al momento de dar esta delta, yo voy a tener aquí en alrededor de esta cosa, voy a tener una delta aquí, ¿no? ¿Sí? Y este va a ser el papel y este conjunto va a ser compacto. Uh-huh. Y esa K al existir delta voy a tener una constante de Lifshitz sobre este conjunto compacto K. Uh-huh. Eso se ve a lo largo de la prueba, ¿no? Tal que para toda Y, ajá,
para toda y en la vecindad de radio delta de x0. Ajá. Ajá. El problema, aquí vamos a poner la AB. El problema el problema. ¿Qué problema vamos a tener ahora? Vamos a tener una infinidad de problemas. Esa infinidad de problemas pues están dados por la misma ecuación diferencial, pero distintas condiciones iniciales. ¿Por qué? Pues porque para cada condición inicial yo tengo una curva diferente, ¿verdad? Ajá. Tiene una única solución. O sea, cada problema que tengo aquí tiene una única solución. ¿Cómo será esa solución? Tiene que ser una solución en la que t es la variable y y es la condición inicial, ¿verdad? Ajá. Tiene una única solución que satisface, ¿verdad? Es lo que querías escribir. ¿Qué satisface? Satisface. Que la norma de x de t, y a x de t, y0. O sea, esta es la que tenemos aquí. Es menor o igual que esa, es que la distancia entre las dos condiciones iniciales por e a la k por t para toda t. ¿En dónde? Para toda t en el intervalo de menos a hasta a. Eso es la primera conclusión, que es muy larga y era difícil que se viera ya. Entonces aquí voy a escribir, y además, 2, el límite cuando la y tiende a y0, ¿de quién? De esta solución, de la que está cambiando. Aquí la variable es la condición inicial y, es igual a x de t, x0. Para toda t en el intervalo que AB. ¿Le puede ahora bajar un poquito, por favor, profe? Sí, la vamos a hacer aquí. Para todo el intervalo AB. Así. Es decir, lo que estábamos ilustrando aquí, este pedazo de pizarrón, pues es omega, ¿no? Ajá. Vamos a poner que es omega. ¿Qué tengo aquí? Pues tengo x0. Tengo mi intervalo AB. Entonces, aquí este pedazo es omega. Entonces, ¿qué tengo? Aquí es un pedazo de solución, ¿no? La imagen, como la función es continua, como por hipótesis, por lo que ya hemos probado, este arco es un conjunto acotado, ¿verdad? Porque la x de t, 0, x0, es una función continua y la imagen de un conjunto compacto es compacta, ¿vale? Bueno, pues entonces la imagen de un compacto es compacta. ¿Qué es lo que dice este lema? Pues que para que existe una delta positiva, aquí damos una delta positiva alrededor de x0. Y ahora sí, tómate la y que tú quieras aquí alrededor. Hacerlo un poco más grande para que se vea, ¿no? Aquí está delta.
Tómese la y que usted quiera y entonces, otra vez, por el teorema de existencia y unicidad, ajá, pero al tomar esta delta, pues vamos a inflar esta cosa, ¿no? Se va a inflar esa caja, ¿no? Lo suficientemente para que esté contenida en omega. Y si está contenida en omega y yo la cierro, pues este es un conjunto compacto, ¿vale? Es un conjunto compacto. Esta es verdad. Entonces, cualquier solución que yo tome, existe una solución que está acotada y que está definida también en AB. Y esta es la solución X de T0, ¿verdad? X de T, X0, ¿no? Pero se mantiene cerca de esta solución. ¿Qué tan cerca se mantiene? Pues se mantiene lo que dice aquí, ¿no? Lo que dice esta parte. Así de tan cerca se mantiene, ¿no? Entonces esto está acotado aquí. Podríamos mantenerse una cierta épsilon de distancia, ¿no? ¿Verdad? Pues esto se puede ir desinflando, ¿no? ¿Verdad? Entonces este límite existe, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de límite aquí? ¿Cuál es la definición de límite? Cuando y tiende a y0, que pues para toda épsilon positiva existe un delta positivo, tal que sí, aquí la t es la variable, tal que si y menos y0 tal que si y está en la vecindad de radio delta de x0, entonces eso implica que x de t, y está en la vecindad de radio épsilon con centro en la solución que pasa por x0, ¿no? Ajá. Que en este caso le vamos a llamar x, está en la vecindad, o si y está aquí, la solución se mantiene en donde, en una vecindad de la solución de x de t, y0, ¿verdad? Eso es lo que dice este límite. O en otras palabras, que esta banda yo la puedo ir aplastando y la solución que pasa por y coincide en el límite con la solución que pasa por x0 de manera uniforme, ¿no? Entonces este teorema es muy largo para probar esta demostración porque es una demostración muy importante, ¿no? De este teorema. Sí, ya más o menos queda claro. Sí, profe, ahora sí ya. Queda más o menos bien. Bueno. Entonces ahora vamos a pasar a vamos a pasar a algo que se conoce como el flujo de una ecuación diferencial, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver una cosa.
Bueno, el flujo definido por una ecuación diferencial. El primer flujo que nosotros nos encontramos fue el que, cuando teníamos x punto igual a por x, ¿no? Sí. Y la condición inicial que x de t0 fuera igual a x0. Ajá. Entonces, en este caso, el flujo le vamos a llamar pues a la solución que pasa por este punto x0. Nosotros a esa solución le pusimos t y x0, ¿no? Y nosotros vimos que esto era e a la a por t, multiplicado por quién, por la condición inicial, en este caso. Bueno, pues a esa parte, a esto que tenemos aquí, lo vamos a denotar como pi por t por x0, ¿no? Bueno, el PERCO usa el phi, ¿no? Phi de t, minúscula, ¿no? Yo prefiero usar esta notación para ligarla con un libro de sistemas dinámicos que se llama el Bhatia y Sego, ¿no? Bhatia y Sego. Bhatia y Sego, ¿no? Que es, él usa este término para usar la notación de flujo. Bueno, entonces, o también a veces cuando hablo de sistemas semodinámicos, yo uso la F de flujo, ¿no? Ajá. Prefiero usar esa notación. Bueno, entonces el flujo, en realidad, cuando nosotros calculamos un flujo para cada sistema, en el caso lineal, nosotros nos encontramos con la exponencial, ¿no? E por a la t. Ajá. Donde a es la matriz A, y recuerden que esto era I más A por T más A al cuadrado por T al cuadrado sobre 2 factorial, etcétera, ¿no? Eso era el flujo, calcular esa matriz exponencial. Bueno, pues para los sistemas lineales no es fácil calcular una cosa así como la exponencial. Ajá. ¿Qué satisface ese flujo? Pues ese flujo satisface que si yo lo aplico en el tiempo inicial, pues en el tiempo inicial nosotros tenemos que queda invariante el punto, ¿no? Ajá. Es decir, cuando nosotros colocamos e a la at, y aquí tenemos cualquier vector x, si t vale 0, pues e a la 0 es la identidad por x, pues es la misma x. Ajá. Y otra de las condiciones que cumple este flujo es que pi de s por pi de t aplicado a un punto x, ajá, esto es pi de s más t aplicado a x. Ajá. Entonces, esta condición, ¿cómo se interpreta? Pues que yo parto de un punto x inicial, avanzo hasta pi de t, de x, y una vez que me encuentro aquí en este punto, avanzo otro lapso de tiempo. Y esto es como que la condición inicial a la que le aplico pi de s de x. A todo esto le aplico el pi de s. Este es mi punto inicial. ¿Le puede, Y por aquí, favor, bajar un poquito, por favor? sí. O sea, ahí mero, ajá. Esta propiedad significa lo siguiente, ¿no? Que estoy en un punto inicial, que primero estoy en x.
¿sí? Y entonces, en un tiempo, y este flujo está definido para todos los números reales. Ajá. Si le aplico en un tiempo cero, el flujo es, este sería el punto inicial. Ajá. Entonces, pi de cero, pues es de x. Ahí estoy, ¿no? Estoy quietecito, ¿no? X. Si aplico un tiempo t después, voy a caer ¿en dónde? En un estado t de x. Ajá. Entonces, aquí me detengo y después quiero avanzar otros S más. Ajá, aquí es S positivo, T positivo, ¿no? Y después del tiempo T quiero avanzar una S más. Entonces yo puedo pensar que la imagen bajo ese flujo de pi de S, pi de T, es, como estamos arrancando del mismo punto, entonces vamos a estar aquí en el punto pi de S, pi de T, X, y este es igual a ¿qué? A pi de S más T de X, ¿no? Es la suma de los tiempos. Y esto es por el teorema de existencia y unicidad, ¿no? Así. Esa condición se cumple, ¿no? Ahora, tercera condición importante. Ajá. Si yo estoy en un estado X, ajá. Si estoy en un estado X y avanzo hasta pi de t de X, ajá. Espero regresar en el mismo tiempo, ¿no? Hacia el punto inicial. O sea, pi de t de X, ajá. Pi de t de X, y le aplico a todo esto pi de menos t. Entonces esto es pi de menos t más t, ¿verdad? ¿De quién? De X. Y esto sería pi de 0 de X. Y esto sería X, o sea, voy y regreso, ¿no? Ajá. Entonces, en general, ajá, el flujo nos sirve para describir el movimiento, digamos, de partículas, ¿no? Uh-huh. En general, pues, a veces le llaman sistema dinámico a una función pi, ajá, que está definida en los reales, por ejemplo, los números reales, y en un espacio omega, por ejemplo, ajá, en un espacio omega, es así, y entonces aquí se le pone de R cruz omega, ¿a quién? Hacia omega, así se define, tal es que, y esta se pide que sea continua, este flujo, ¿no? Se pide que sea continua, y que además de ser continua, se cumplen esas propiedades que acabamos de mencionar, que pi, ajá, aplicado a un t de x, 1, que aplicado a un tiempo cero, pues nos da x. El estado de reposo, bueno, el estado inicial, 2, que pi de s más t de x, x, es lo mismo que pi de s aplicado a pi de t, x, así. Y tercera condición, de que pi aplicado a pi de
de t menos s, pi de t de menos t, más s, más t, aplicado a un punto x, nos dé un pi de menos t, coma pi de t, coma x, y esto es x, que voy y regreso. Entonces, una función que cumple estas tres condiciones se llama sistema dinámico. Y si no cumple la tercera, si nada más cumple dos, se llama semidinámico. Entonces, nosotros al resolver una ecuación diferencial, lo que estamos haciendo es encontrar un sistema dinámico. ¿Está bien? Una ecuación diferencial ordinaria. Al dar el flujo, damos un sistema dinámico, ¿no? Es decir, nosotros al estudiar la ecuación lineal, lo que obtuvimos pues, fue un sistema dinámico. ¿Está bien? Con la exponencial. Entonces, ahora la cuestión es, dentro de las ecuaciones diferenciales, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un sistema dinámico en general. El problema aquí, entonces, el problema va a ser el dominio. ¿Por qué? ¿Por qué el dominio? Porque en las ecuaciones lineales, pues el dominio son todos los reales. Pero en un sistema no lineal, el dominio, pues no son siempre todos los números reales. Porque para cada punto x0 tenemos un intervalo maximal. ¿Se dan cuenta? Es decir, varía el dominio de punto a punto. Y ese es un problema que se estuvieron planteando, pues, como en los años 30, 40, o desde antes, y en el que se estudian sistemas globales, es decir, aquellas en las cuales el intervalo maximal es todo R, y entonces se prueba que con un reescalamiento y bajo ciertas hipótesis, nosotros podemos transformar una ecuación en un sistema dinámico, ¿no? Es decir, que valga para todos los números reales, ¿no? Ok, bueno. Entonces eso es lo que vamos a tratar ahora, ¿verdad? No vamos a resolver ese problema del reescalamiento del tiempo. Es una cuestión aparte. Bueno, entonces vamos a ver que si yo tengo definimos el flujo pi de t. Definimos el flujo pi de t, o digamos el sistema dinámico, ¿verdad? Del sistema no lineal x punto igual a f de x. Que le llamamos 1. Y que satisface, y demostraremos, bueno, y probaremos aquí. Que tal flujo satisface las mismas propiedades de I, doble I y triple I, ¿no? Que acabamos de mencionar aquí, ¿no? Las que acabamos de mencionar ahí. Bueno. Siempre vamos a estar entonces
aquí, ajá, si tenemos entonces el problema x punto igual a f de x, con la condición x 0 igual a 0, ajá, entonces siempre vamos a tener un intervalo maximal para cada condición x0. Y aquí ya se acuerdan que tenemos una en el extremo derecho y en el extremo izquierdo. Este es un conjunto abierto en general. Cuando podemos extender, porque el teorema de existencia y unicidad pues nos habla de un intervalo cerrado. Ajá. No, de abierto de menos a hasta a, ¿no? Donde la a depende de la constante de Lipschitz. Ajá. Y en todo lo que vimos en la parte anterior, toda la semana pasada, estuvimos viendo cómo se extiende hacia la izquierda o hacia la derecha. Ajá. Entonces suponemos esa cuestión, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una definición. Ajá. Definición de flujo. Definición, pues, de flujo, ¿verdad? De flujo. Sea omega un subconjunto de Rn. Como siempre, abierto. Y F de clase C1 en omega. F de clase C1 en omega. Y para X0 en omega, para X0 en omega, sea pi, ajá, pi de t de X0, la solución del problema, vamos a llamarle a este 1, vamos a llamarle a este 2. La solución del problema de valor inicial inicial 2, definida en su máximo, definida en su intervalo maximal. ¿Le puede por favor bajar un poquito, profe? Definida en su intervalo maximal y de X0, ¿no? Ajá. Para toda T. Ajá. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a ilustrar aquí la idea, ¿no? La idea es que yo tengo omega. La idea es que yo tengo aquí omega. Ajá. Tengo desde luego que mi problema de valores iniciales, como ya lo dijimos. Ajá. Y para ese omega, pues yo tengo un intervalo maximal. Aquí está el 0. Aquí está alfa de X0. Aquí tengo un punto inicial X0. Ajá. Y aquí tengo beta de X0.
Ya este intervalo es el intervalo I de X0. Ajá. Entonces lo que estamos definiendo, pues aquí es una solución que está contenida en omega, ¿no? Debe estar contenida completamente en omega, porque esto es el intervalo maximal. Y a esa solución que está contenida en omega, pues es a la que le estoy llamando pi de t, x0. Ajá. Pi de t, x0. ¿Vale? Entonces, es claro que si yo cambio de condición inicial, ajá, voy a cambiar de flujo, ¿verdad? De línea de flujo. Esta no es más que una línea de flujo que pasa por X0, ¿no? Ajá. A eso es lo que le llamo, pues, la solución maximal, la que tiene el intervalo, la que está definida en el intervalo maximal. Ajá. Y entonces esta solución la defino, ajá, pi de t, x0 para toda t en el intervalo en I de X0, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a esta función vista como una curva, ajá, es a la que estoy denotando así, como no me importa el X0, es a lo que le pongo pi de t, que está definida ¿de dónde a dónde? Del intervalo I de X0. Esa es, no, la estoy definiendo desde el conjunto omega, ajá, ¿a dónde? Hacia omega, ¿no? ¿Por qué de esta forma? Porque estoy tomando un punto aquí X0, aquí un punto X0, ajá, algo que cambie el tiempo, ¿no? Así, que varíe, así, hacia adelante, ¿no? Ajá. Para cada, si tomo aquí X0 y para cada T, ajá, digamos, para cada T yo voy a evolucionar, digamos, aquí estamos en un punto inicial, aquí tengo otro y otro, ¿no? Y tengo esta franja. Después de un cierto tiempo van a estar todos en esta forma, ¿no? Así. Todos se desplazan hasta un cierto tiempo T. Todos los estados se mueven hacia un cierto tiempo, hasta un cierto tiempo T, ¿no? Ajá. Entonces, yo voy a tener un conjunto de aplicaciones pi de t, tal que t está en I de X0, ¿no? Voy a tener un conjunto. Ajá. ¿Y cómo están definidos estas aplicaciones? Este es un conjunto de flujos, como pi de t en X0, así pues ya lo defino como aquella que pasa por el punto X0, ¿no? La aplicación concreta, ¿verdad? Ajá. Como una solución. No sé si se capte ahí la idea. Entonces, pues si nosotros nos fijamos solamente en el estado y el tiempo es fijo, sí, si nos fijamos solamente en este segmento y el tiempo es fijo, entonces todos los puntos se mueven ¿hasta dónde? Hasta esta parte, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si tengo un conjunto omega, aquí si tengo aquí omega, ajá, y aquí tengo una vecindad de X0, aquí está X0, entonces esto es de radio delta, ¿no? Así vamos a llamarle una vecindad de radio delta. Y esto le llamo un conjunto K. Entonces este sería pi
Ajá, aplicado pi de 0 aplicado acá, pues sería la misma acá que tengo aquí. Pero si yo a cada punto le aplico un tiempo t a cada punto acá, entonces todos estos puntos se me mueven ¿hacia dónde? Hacia este lado, ¿no? Todos se me mueven hacia acá. Es decir, esto sería pi de t de k. Ajá. Pi de t de k. Si nosotros hacemos, por el contrario, si nosotros tenemos que un intervalo maximal aquí, alfa de x0 y beta de x0. Si nosotros al pi no le movemos el tiempo más que un punto x0 inicial, ajá, y aquí está x0, el omega, si esto es x0, entonces esta aplicación quiere decir que el x0 se mantiene fijo y a partir de aquí me muevo hacia adelante para toda t en el intervalo maximal, ¿no? Entonces aquí yo tendría esta situación. Ajá. Entonces tendría una imagen gamma, donde gamma pues sería el conjunto de las x de las pi de t de x0, tales que t esté en el intervalo maximal y de x0. Uh-huh. Eso sería. Uh-huh. Ok. Entonces vamos a definir un nuevo conjunto omega. Vamos a definir un conjunto omega como aquel omega, vamos a ponerle omega gorro, como el conjunto de las t, x0, tales que t está en el intervalo maximal de la solución, ¿no? T de x0 tales que tienen ustedes el problema aquí, si f de x, tal que la solución, problema de condiciones iniciales, ajá, tiene condición inicial x0, ajá, y t está en este intervalo, ¿no? Ajá. Y este es el ejemplo que ustedes van a desarrollar en el problema del semanal 5, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo para un caso. Por ejemplo, si ustedes tienen x punto igual a x, igual a 1 entre x, ajá, entonces este problema con x0, ajá, igual a x0, tienen este problema con condiciones iniciales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que si queremos ilustrar cualitativamente en el plano xt las soluciones, ¿verdad? Aquí tendríamos x, ajá, aquí tendríamos x. Si la x es positiva, la derivada es positiva y las soluciones crecen. ¿Estamos aquí? Aquí las soluciones crecen. Y si x es 0, pues no está definida la solución, ¿verdad? No tiene puntos de equilibrio esta ecuación. Ajá. ¿Están de acuerdo que no hay puntos de equilibrio? Entonces aquí no hay nada, ¿no? Pero si x es negativa, las soluciones decrecen, ¿no? Son decrecientes. La segunda derivada de esta cosa es menos 1 entre x cuadrada. Ajá. Eso significa que en donde está definida la solución, la gráfica siempre es cóncava hacia abajo.
O sea, la gráfica siempre va a crecer, pero con la concavidad hacia abajo. Y también va a decrecer con la concavidad hacia dónde, si es también la concavidad de aquí hacia abajo, y entonces aquí también la concavidad va a ser hacia abajo. Así, ¿no? Decrece, pero con concavidad hacia abajo. Ajá. Ah, no, aquí me faltó X punto, ¿no? Ajá. Fíjense, si yo derivo mal, aquí las cosas ya quedan mal. Bueno, entonces aquí este factor dice que la concavidad es hacia abajo, ¿verdad? Porque la derivada es positiva y la segunda derivada son positivas, pero este término, este coeficiente hace que cambien de signo, ¿no? Por lo tanto, si X es, la segunda derivada es así, la derivada es positiva y esto es positivo, entonces la concavidad también va a ser si X, cuando la X es negativa, la derivada también es negativa y menos por menos da más. Entonces aquí la concavidad sería decreciente, pero con concavidad hacia arriba, ¿no? Ajá. Bueno, pues entonces aquí, si nosotros integramos esta ecuación, ajá, si integramos, tendríamos X punto, X por X punto es igual a 1. Ajá. Entonces, pues esto me dice que si integro, X por dx es igual a dt, así sería la ecuación diferencial. Tendría que X cuadrada entre 2 es igual a t, más una constante c entre 2, vamos a ponerle, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, pues aquí sería X cuadrada es igual a t más c. Ajá. Es igual a t más c. ¿Vale? Si tomo la constante como c entre 2. Ahora, x0 es igual a x0, ¿no? Entonces aquí me diría que x0 al cuadrado, ajá, es igual a c, ¿verdad? Porque si la t vale c, vale 0, c es igual a x0 al cuadrado. Entonces, de esta ecuación que tengo aquí, tendría que x cuadrada de 0, ajá, es igual a c entre 2. Por lo tanto, c es igual a 2 por x0 al cuadrado, ¿no? Así. Ajá, entonces tendríamos que x al cuadrado es igual a t más 2x0 al cuadrado, ¿no? Sí. Tendríamos esa cosa, ¿no? Y luego, bueno, aquí porque escogimos la c sobre 2, ¿no? Para no, y aquí bueno, pero al multiplicar aquí nos quedaría 2 veces t, y aquí 2 veces t, ¿vale? Sí, si escogemos así la c, y entonces nos queda esa ecuación, más c. A ver, entonces, si la t vale 0, ajá, yo creo que no nos conviene este 2, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, vamos a dejarlo así. Podemos escoger la constante que nosotros queramos, finalmente, ¿no? Entonces, si t vale 0, c vale x0 al cuadrado. Ajá. Y entonces aquí, aquí tenemos 2t, ajá, sí. Y entonces, aquí la c, ¿cuánto vale? La c vale x0
al cuadrado. Ajá. No, vale C nada más, ¿no? Si la T, eso es C. Ajá. Eso es así nada más, ¿no? Entonces las soluciones nos quedarían así, ¿verdad? Entonces aquí la solución es x de t, pues sería más o menos la raíz de 2t más x0 entre 2. Entonces, dependiendo de cómo sea x0, yo voy a escoger el flujo. Entonces aquí, del lado anterior, hemos escogido de este lado x de t, tenemos que x de t es igual a más o menos la raíz de 2x, 2t más x0 al cuadrado, ¿no? Así. O sea, tenemos una solución por arriba y otra por abajo, ¿verdad? Es decir, ahora, si x0 es positivo, ajá, como aquí me dan dos ramas, ajá, aquí tengo dos ramas, una por arriba y otra por abajo. Entonces esta es la raíz de 2t más x0 al cuadrado, y la de abajo es menos 2 veces la raíz de 2t más x0 al cuadrado. Sí. Tengo esta situación. Bueno, pues si la condición inicial, esto es x y esto es t. 0,0, si x0 es positiva, pues yo voy a escoger el flujo. El flujo pi de t de x0, pues lo voy a escoger como la raíz de 2t más x0 al cuadrado. Si x0 es menor que 0, el flujo pi de t de x0 lo voy a escoger como menos la raíz de 2t más x0 al cuadrado. ¿Vale? Pero entonces, ¿cuál es el intervalo maximal de soluciones en este caso? El intervalo maximal de soluciones, no hace falta aplicar el teorema de existencia y unicidad y todo eso que se ha estado viendo ahí, sino que simplemente desde aquí, para que esto tenga sentido, necesitamos que 2t más x0 al cuadrado sea como mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto quiere decir que x0 al cuadrado es mayor o igual que 2t. O sea que lo mínimo que puede valer t, lo mínimo que puede valer t es o sea, es como tener aquí que x0 es mayor o igual, en valor absoluto, ¿verdad? Mayor o igual que la raíz de 2t. De 2t. Entonces, aquí viene el asunto, ¿no? ¿Cuál es lo mínimo que puede valer la 2t? Es menor o igual que x0 al cuadrado, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál intervalo tomaríamos para la t? Pues la t sería, en este caso, ¿sí?
Bueno, aquí está mal Aquí tendríamos que 2t es mayor o igual que menos x0 al cuadrado, ¿no? O que t es mayor o igual que menos x0 al cuadrado sobre 2. O sea que el intervalo maximal o sea que t es menor o igual que menos, ajá, t es mayor o igual que este intervalo. Significa que si yo tomo una condición inicial x0 aquí, ajá, entonces por aquí se encuentra menos x0 al cuadrado sobre 2. Ajá. Entonces la solución que tiene sería esta, ¿no? Y su dominio sería este. Ujú. Este sería su dominio, o sea que pi de t de x0 es igual a la raíz de 2t menos x más x0 al cuadrado para toda t en el intervalo de menos x0 al cuadrado entre 2 hasta más infinito, ¿verdad? Ujú. Hasta más infinito. ¿Correcto? Entonces, ¿quién es omega en este caso? Omega gorro, que le pongo así, sería el conjunto de las t's, x0. Ajá. En R2, tales que t esté en el intervalo i de x0. Ajá. Tal que eso esté en ese intervalo. Entonces, ¿cómo encontramos ese intervalo? Pues el extremo de ese intervalo, ajá, pues sería que ¿quién sería t igual a... El punto mínimo sería cuando la t más x0 al cuadrado es igual a 0. Entonces x0 al cuadrado es igual a menos 2t. Ajá. Entonces, t aquí es igual a menos un medio de x0 al cuadrado, ¿no? ¿Sale? Aquí lo que nosotros tendríamos es una parábola. Aquí le ponen la t, digo x0, en el eje vertical. Y aquí la t. Esto lo que tenemos aquí es una parábola que se abre hacia la izquierda. Y viene así. ¿Sí? Esto es t igual a menos un medio de x0 al cuadrado. ¿Puede bajar la cámara, profe? ¿Sí? Esto es lo que ustedes van a hacer en el ejercicio del semanal 5, ¿no? 5. Dibujar esta gráfica. Ajá. Y entonces ustedes dicen, bueno, si mi condición inicial está aquí, yo me vengo aquí y aquí está mi intervalo maximal, ¿no? Este sería mi intervalo maximal. Para la solución que pasa por x0. Si la solución maximal pasa más arriba,
Mi intervalo maximal va a comprender desde este punto a más infinito, ¿no? Si pasa por aquí, hacia esta parte. Si puede ser x0 igual a 0 o no puede ser, no puede ser, ¿verdad? X0 igual a 0. ¿Puede ser x0 igual a 0? No, porque la ecuación que teníamos era x punto. Aquí sí se alcanza a ver, ¿verdad? X punto igual a 1 entre x, ¿verdad? ¿Puede ser que x0 valga 0? No puede ser, porque eso implicaría dividir entre 0, ¿no? Entonces, si x0 es 0, ajá. Bueno, entonces, dependiendo de la condición inicial, aquí tendríamos todas estas líneas, entonces, ajá, todas estas líneas, ujú, excepto la que tenemos aquí, ¿verdad? Excepto esa línea, porque puede ser que la condición inicial sea 0, no. No puede ser porque ahí no está definida la ecuación diferencial. Y esto, a la unión de esas líneas a lo que le llamamos omega barra, ¿no? Omega barra, pues es como un producto cartesiano de los reales, cruz omega, en donde está definida la ecuación, ¿no? Ajá. No sé si se capta esta última parte. Bueno, léanse la parte de las notas hasta el ejemplo, hasta la página 334 de las notas. Ajá. Para no ser repetitivos el próximo viernes. Bueno, ahí lo que se hace es desarrollar cómo se encuentra esa variedad estable y cómo se hacen los retratos bases. Yo creo que eso ustedes lo pueden leer ahí. Para no repetirlo en la próxima clase del, del miércoles, ¿verdad? Entonces, pues hagan de una vez el semanal, ese que ustedes tienen ahí, que les propuse. ¿Cuál fue? El problema, un problema de los que vienen ahí en el perco. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Ujú. Oiga, profe, ¿podría subir sus clases? Ah, ok, sí, las voy a tratar de subir hoy, porque si no, nos las borran a partir del 1 de julio. Voy a tratar de que sea hoy. Ajá. Sí, profe, gracias. Ujú. Y pues échenle ganas, porque ya estamos casi al final. Ajá. Bueno, pues muchas gracias por hoy y nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.